aquí, sobre el que actúa una fuerza F2. Ya está F2, sí. Vamos a dejarlo acá. Hoy es fecha 25. Ahora vamos a trabajar con el cable de acero, ¿no? Con el cable de acero. Con la barra de acero, que en este caso está sometido a tracción, ¿no? ¿Te acuerdas el esquema arriba? Tenemos aquí nuestra barra de acero. Está sometida a una fuerza F2. Esta fuerza F2, acá lo que hicimos en la clase anterior, es 2084. Entonces la fuerza F2 es 2084. Kilos. Esa es la fuerza a la que está sometida la barra de acero, el cable de acero. Entonces aquí lo que tenemos que hallar es el diámetro. El diámetro comercial para esta barra de acero. Y para eso nos dan las propiedades mecánicas de esto. Nos tiene que dar el diámetro, la tensión admisible para un acero debería ser, ¿te acuerdas los datos arriba, no? 2200. Son 2200 kilos sobre centímetro cuadrado. Uno tiene que dar el módulo de elasticidad. De acuerdo a datos es 10 por 10 a la 4. 10 por 10 a la 4 kilos sobre centímetro cuadrado. Y nos tiene que dar la deformación unitaria. Para el acero es 0,02. Vamos a poner 0,02. Entonces ahora lo acomodamos. Esto ya hay. Entonces nos dan los datos para hacer el diseño por resistencia, que es este de acá. Con esto tenemos que diseñar por resistencia y con estos otros dos por rigidez, ¿no? Y ya tenemos nuestra fuerza de acuerdo al análisis de estabilidad, que es esto, F2. Este cable de acero trabaja a tracción. Entonces hacemos nuestro diseño. Primero hay que hacer análisis de resistencia. Análisis de resistencia. En el análisis de resistencia tenemos que la tensión es la fuerza sobre el área y es menor o igual que la tensión admisible. En este caso el área, que es una sección circular, es I diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces el área va a ser mayor o igual que la fuerza sobre la tensión admisible. Pi diámetro al cuadrado sobre 4 va a ser mayor o igual que la fuerza sobre la tensión admisible. Y de aquí calculamos el diámetro por resistencia, mayor o igual que la raíz de
4 por F sobre pi por la tensión admisible. Va a ser mayor o igual que la raíz por la fuerza, en este caso es por la fuerza F2, que son 2084 kilos sobre pi por la tensión admisible o resistencia del acero, en este caso 2200 kilos sobre centímetro cuadrado. Y se van kilos con kilos, y la raíz de centímetro cuadrado es centímetro. Por lo tanto, ahí tendríamos que D va a ser mayor o igual. Y calculamos eso. A ver, voy a buscar mi calculador. 4 por 2084. Dividido entre pi por 2200. Eso le sacamos la raíz. 1,09. 1,09 centímetros. Entonces el diámetro calculado sería este. Y decimos, se adopta T igual, y para eso tienen que utilizar la tabla de diámetros comerciales, que son este de aquí. Voy a copiar rápido. Copiar y pegar. Entonces tenemos nuestra tablita de diámetro comercial. En este caso, si yo tengo que es 1,09 centímetros, son 10,9 milímetros, ¿no? Siempre aquí sea superior, ¿no? En este caso, nos iríamos acá, ¿no? 12 milímetros por 12 centímetros. Siempre uno se va al superior, nunca al inferior, por seguridad. Entonces aquí digamos que se adopta D igual a 12 milímetros, o lo que es lo mismo, 1,2 centímetros, o a media pulgada. Entonces, por resistencia, este sería nuestro diámetro. Siempre, aunque haya proximidad con un diámetro menor, siempre uno se va al inmediato superior. Entonces, ahí tendríamos nuestro diseño por resistencia para el acero. Lo hacemos por rigidez. Nuestra fórmula de rigidez, ya la conocemos, es delta L igual a F por L dividido entre E por A. Menor o igual que el delta L máximo. Y el delta L máximo, como hemos estado haciendo en la anterior clase, es E por L. Por lo tanto, que vamos a tener que F por L sobre E por A es menor o igual que E por L. Aquí se van las L. Haría que el área es mayor o igual que F sobre E por L. Es lo mismo, pi diámetro al cuadrado sobre 4 mayor o igual que F dividido entre E, el módulo de elasticidad longitudinal, por la deformación unitaria. En definitiva, el diámetro va a ser mayor o igual que la raíz de 4 por F sobre I por E por N. Mayor o igual que la raíz de
4 por la fuerza, que es 2084 kilos, sobre el valor de pi por e, que lo tenemos arriba, en 10 por 10 a la 4. Kilos sobre centímetros cuadrados por el valor de e, que en este caso, como está como número, lo copian como está, 0,0. Si está como porcentaje, ya que uno lo divide, ¿no? Vamos a acomodar esto un poquito de la raíz de pi. Y se van a ir los kilos, raíz de centímetros cuadrados de centímetros, y de ahí calculamos el diámetro de mayor o igual. Fíjense cuánto le da. Sería 4 por 2084. Dividido entre pi por 0,02. Sería 1,15. 1,15 centímetros. Ese es el diámetro calculado. Con este adoptamos de la tabla, ¿no? Se adopta. Diámetro igual, y aquí estamos viendo que 11,5 milímetros, el que más se aproxima es 12 arriba. Entonces adoptamos D igual a 12 milímetros, igual que el anterior, igual a 1,2 centímetros, igual a media pulgada. En este caso nos da el mismo diámetro, nos pide el mismo diámetro por resistencia y por rigidez. ¿Okay? Entonces aquí el diámetro definitivo sería ese, ¿no? Entonces el diámetro va a ser 1,2 centímetros, lo que es lo mismo 12 milímetros o media pulgada, ¿no? Es decir, el diámetro para el cable es. Si nos diera diferente, tomarían el diámetro mayor del cálculo. Entonces ahí hemos dimensionado el cable de acero. Vamos a hacer un resumen acá. Voy a copiar esta imagen. Copiar. A ver. Ahí va. Ya. Entonces nos dieron esta figura de acá. Entonces aquí tenemos que, en respuesta, tendríamos que el cable de acero, que al calcularlo nos da un diámetro de media pulgada. Es el diámetro de la barra o del cable de acero. Y la barra de madera, que esto acá, que calculamos la clase anterior, nos da, de acuerdo a la escuadrilla que vimos, una medida de, ¿cuánto era? Creo que era 2 pulgadas, sí, 2 pulgadas. Entonces, esa barra de madera nos da de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Entonces serían las secciones. Y aparte de eso también hemos calculado la fuerza, ¿no? Este cable de aquí soporta una fuerza de interdirección y este viene ahí, ¿no? Te da F1 y F2. F2, F1
carga que recibe la barra de acero es 2084 kilos y la carga que recibe la barra de madera era, ahora tenemos 1767.23. 23 kilos, ¿no? Y esta barra aquí trabaja a tracción, se está estirando, y esta, la barra de madera, trabaja a compresión. Entonces ahí tenemos el resumen. Tenemos cómo trabaja cada barra, a tracción, a compresión, la fuerza que absorbe cada barra y la sección de cada elemento, ¿no? De cuánto por cuánto necesito que sea esa estructura. Ahí tienen, jóvenes, un ejercicio completo de eso, ¿no? Si tienen alguna consulta, pueden hacer. Si no, saquen su captura y me avisen. Siempre tienen que dimensionar por resistencia y por rigidez de acuerdo a los datos, ¿no? Si le dan la tensión admisible, esto aquí, ya saben que ahí inmediatamente tienen que hacer por resistencia. Si no le dan ese dato, entonces no se hace resistencia, ¿no? Y si le dan el modo, elasticidad y la deformación unitaria, que son esto, eso significa que tienen que hacer por rigidez. Pero si no le dan esos datos, entonces no hacen por rigidez. Bien, jóvenes, saquen su captura, me avisan. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacer. ¿Cómo digo, ingeniero? Si no dan la elasticidad y todo eso, hacemos por rigidez, ¿no? Y el otro, si no dan los otros datos, por resistencia. No, cuando uno en la pregunta, aquí lo voy a poner, si le dan la tensión admisible, que es esto acá, ¿no? Ajá. O pueden darle también la tensión de proporcionalidad o el factor de seguridad, ¿no? Pero en este caso, cuando le dan estos dos, acá, es para calcular la tensión admisible. La tensión admisible es la tensión de proporcionalidad sobre el factor de seguridad, ¿no? En resumen, si nos dan esto aquí, si nos dan la tensión admisible, si nos dan este dato, significa que nos están pidiendo, inmediatamente uno ve ese dato y dice, tengo que dimensionar por resistencia. Y ahí si nos dan los otros dos datos es por rigidez, ¿no? Y si no le dan este dato, acá, si no le dan la tensión admisible o estos otros de aquí, significa que no tiene que hacer por resistencia. Entonces, en este caso, posiblemente se le dé este otro dato, que es el módulo de elasticidad longitudinal. Esto sí o sí van los dos, ¿no? Tienen que acompañarse estos dos. Si falta uno de ellos, no se puede hacer. Entonces, si nos dan estos otros datos aquí, inmediatamente uno ya sabe que tiene que hacer por rigidez, ¿no? Entonces, depende de los datos que tengan, uno hace su análisis, ¿no? Claro. Y tengan en cuenta que la tensión admisible, la E, esa mayúscula, es el módulo de elasticidad longitudinal, y esa E tipo epsilon es la deformación unitaria. Todo esto son propiedades mecánicas y vienen en los catálogos de los materiales. Entonces, cuando ustedes vean esos símbolos, que son universales en todas las fábricas, le dan esa interpretación. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, se entendió. Gracias. Bien. Ok. Eso es lo importante, ¿no? Que las cosas se entiendan. Tratamos de hacer lo posible por eso. Bien, saquen su captura y me avisan, jóvenes, para hacer otro ejercicio. ¿Ya lo tienen, jóvenes? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a hacer...
esa figura. Acá dice cable y la barra forman la estructura A, B, C, D. Ahí tenemos una barra rígida y un cable. Un cable que está aquí. El cable. Y soporta una carga de 2500, tal como indica acá. 2500 es lo que la carga ahí. Pues acá el cable tiene un diámetro de 12 milímetros. O sea, que el cable de acero de diámetro 12 milímetros, entrando ya el diámetro, o 1,2 centímetros. Normalmente uno trabaja para los cálculos en centímetros. Dice, ¿cuál será la deformación vertical de los puntos D y C? Y para eso, fíjense, le dan estos datos. Como aquí habla de deformación, desde el momento que utiliza la palabra deformación, ya sea vertical, horizontal, no importa. Ya, voy a borrar esto aquí. No se borró todo. En el momento que utiliza la palabra deformación, independientemente de que sea horizontal o sea vertical, yo necesito estos atacantes. Necesito el módulo de elasticidad y la deformación unitaria. Sí o sí necesito estos datos del instante que me habla de deformación. Entonces este cable acero tiene un módulo de elasticidad, ahí lo está dando, de 70 gigapascales. Que de acuerdo a lo que hicimos en la anterior clase, esto es 70 por 10 a la 4. Correcto. Entonces ya usted inmediatamente lo transforma. No es exacto, ¿no? Pero redondeándolo no afecta mucho. Una pequeña diferencia. Ya se lo expliqué en la anterior clase. Y la deformación unitaria nos da 0,002. Entonces, de ese material ahí tenemos algunas propiedades mecánicas e incluso el diámetro de ese cable. Pero aquí nos están pidiendo cuánto se deforma. Dice acá, ¿cuál será la deformación vertical? Sería mal eso, la expresión. No debería decir deformación, debería decir desplazamiento. Vamos a correr ahí también, no debería ser una cosa es deformación y otra cosa es desplazamiento. Mucho más que recorrer la técnica. Hay que ponerle el término adecuado. Lleva confusión. Mal de un desplazamiento. ¿Vale? El desplazamiento. Sí, van a ver por qué. Desplazamiento. Desplazamiento vertical. Ahora sí. Va a ser el desplazamiento vertical y vamos a borrar cuando se sobrevive. ¿Vale? Será el desplazamiento vertical de los puntos D y C de la estructura. Entonces, ¿esto qué significa? Que este cuerpo, este punto acá se va a desplazar. Vamos a hacerlo en el esquema que para no mancharle esa figura. Tenemos un poquito limpio. Entonces nos está diciendo esto, que aquí tenemos la barra. Aquí. La barra horizontal, que es una barra rígida. Y tiene un cable acá. Ahí. Esto ahí. Aquí nos da una carga que es la que soporta esa estructura. Una carga de 2500 kilos. Llamémoslo F. 2500 kilos. Bueno, esto está sujeto por aquí. Eso más adelante vamos a analizar esto. Ahí tiene un apoyo y el cable va aquí. Va
la parte corta vamos a analizar ya los apoyos. Por ahora nos interesa solo el cable. Entonces aquí tenemos los puntos A, B, C y D. Aquí nos piden cuánto es el desplazamiento de D y ese de D y C. Sí, está bien. El D y C, es correcto. ¿Por qué? Porque este cable se va a deformar, se va a desplazar. ¿Okay? Como la barra es rígida, ella se desplaza hacia abajo, no se deforma. Entonces esto me va a quedar exagerando. Cuando la barra se deforma, va a quedar por acá. Vamos a poner ahí. Recuerden que esa es una barra rígida, por lo tanto no se deforma. Más o menos. Vamos a suponer que la barra se desplazó hacia abajo. Entonces están pidiendo este desplazamiento. Porque se está desplazando ese. Va a desplazar ahí. No puede hacer línea, no sé qué será. Quiero hacer una línea recta, ¿no? Ahí. Y otro ahí. Entonces nos piden cuánto se desplaza cada uno de estos puntos hacia abajo. El cable se deforma, pero el punto se desplaza. Entonces tengo que hallar este desplazamiento acá, llamémoslo desplazamiento en D. Este es el desplazamiento en C, porque se desplaza. Desplazamiento en D y desplazamiento en C. Pero para eso primero tenemos que hallar esta fuerza aquí y hacer toda esa máquina. Ahí tenemos una fuerza F1. Bien, tenemos esa fuerza F1, entonces tenemos que nuestra ecuación de la estática, que son sumatoria de fuerza en X igual a 0, sumatoria de fuerza en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Como en este caso las fuerzas no coinciden, o sea, la fuerza F1 actúa en un nudo que está separado del nudo donde actúa la fuerza F. Entonces, aquí en este caso es suficiente con la sumatoria de momentos. Entonces hacemos, nos falta el ángulo, está olvidando algo acá. El ángulo alfa, podemos llamarlo alfa. Bueno, tenemos que hallarlo, entonces aquí colocamos tangente de alfa igual a 4 pies sobre 3 pies. De aquí calculamos alfa, veamos cuánto nos da, sería 4 entre 3. A ver, 4 entre 3, inverso tangente. Sería 53 grados. También calculo los 53 grados, 7 minutos. 48,37 segundos. Ese sería el ángulo que forma el cable con respecto a la horizontal. Para las componentes acá, porque este va a tener una componente vertical y una componente horizontal. F1X y F1Y. De acuerdo al ángulo. Entonces hacemos sumatoria de momentos. Punto A. Sumatoria de momentos en A. Igual ya sabemos que en sentido horario positivo, sentido horario negativo. Sumatoria de momentos en A va a ser, comenzando desde el extremo derecho, sería 2.500 kilos. Con su brazo de palanca, que son 6 pies.
la distancia de esa fuerza hasta el nudo A. Entonces tendríamos menos F1Y por su base palanca, que son 3 pies. Y eso es igual a 0. Entonces, F1Y va a ser igual a 2500 kilos por 6 pies sobre 3 pies. Y se van a ir los pies con los pies, nos queda es unidad de kilo. Pero F1Y es F1 por el seno de alfa. Esto es cuánto, 2500 por 6 dividido entre 3. 5000 kilos. Pero F1Y es F1 por el seno de alfa, igual a 5000 kilos. Por lo tanto, F1 va a ser igual a los 5000 kilos sobre el seno del ángulo que encontramos. Y de ahí calculamos F1. Igual 5000 dividido entre el seno de 53 grados, 7 minutos, 48.37 segundos. Daría 6250 aproximadamente. 6250 kilos. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esa es la carga que recibe el cable. Entonces ese cable recibe esa carga y se está estirando. Una carga de 6250 kilos. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Vamos a dibujarlo aquí abajo. Aquí está la barra ADC y el cable viene acá. Ahí, ese es el cable. Esta es mi barra rígida. Entonces aquí tengo A, B, C y D. Entonces, como esto se va a desplazar hacia abajo, la barra rígida se desplaza hacia abajo. Estamos haciendo acá en forma lineal, ¿no? Para que sea creciendo. Las barras rígidas se desplaza pero no se deforma. Esto significa que este nudo aquí se vino